Saludos desde la mecánica de Paulo. Hoy el tema anillos. Vamos a hablar sobre esta pieza muy importante a la hora del armado de un motor. Lo primero que les voy a enseñar antes de pasar a este gráfico que tengo a mis espaldas es cómo realizar la medida ideal de holgura. Significa esta abertura que poseemos aquí a la hora de estar instalado en el pistón debe tener una distancia correcta. ¿Ok? Eso es importante. Mucha holgura, estamos perdiendo potencia, se fuga por ahí compresión y en el caso de que la temperatura normal del motor aumenta, se produce cierta dilatación en donde tiende a cerrarse. Significa, no tampoco podemos tener poca holgura porque chocarían los anillos y esto produce un calentamiento excesivo a las paredes del pistón donde la cámara y la circulación de agua no puede lidiar con ese exceso de fricción. Entonces, ¿cómo se realiza esa medición? Vamos a pasar aquí a un bloque que tengo de 350 Chevrolet que en realidad está en mal estado, pero para la demostración es muy importante que vean cómo se realiza. Ok, imagínense que tenemos los anillos nuevos, ok. Tenemos que también identificar que el anillo número 1 y el número 2 no pueden ser intercambiados en su posición. Tomamos el anillo, lo introducimos en el cilindro, ¿verdad? Esto es para realizar la prueba de medición. Buscamos el pistón del diámetro correcto porque necesitamos ponerlo perpendicular, exacto, que quede perfecto para luego proceder a la distancia. Entonces vamos a agarrar las lainas. Necesitamos de esta herramienta y esto es lo que hay que chequear. Vamos a revisar aquí. Tenemos que buscar la holgura, este espacio que tenemos en este punto, en este punto en específico. Ok, aquí lo podemos detallar, está en este punto. Esa holgura es la que hay que medir antes de la instalación. Ok, yo les voy a enseñar ahorita con el gráfico cuáles son las medidas idóneas que son necesarias dependiendo de la potencia del motor. Recuérdense que la premisa es temperatura. ¿Qué es lo que sucede cuando compramos anillos, juego de anillos y pistones nuevos? Damos por sentado que es simplemente la instalación y adecuar la posición de donde quedarán las aberturas que más adelante explicaré. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Este gráfico que tengo aquí a mis espaldas, que son en realidad una fórmula, y esto tiene que ver directamente por la temperatura que va a manejar el motor que vamos a instalar. Todas esas variables que tenemos aquí como un valor fijo, que tenemos que realizar una multiplicación, nos dará el resultado de la holgura que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo importante? Ver este parámetro central, que es lo que vamos a utilizar en el motor. Si es para calle, si es high performance, que tenemos valores alterados, sea en el árbol de leva, en las cámaras de combustión o simplemente en el estilo de pistón, si es un pistón DOM, que significa que vamos a tener mayor relación de compresión, por ende mayor temperatura, potencia añadida por óxido nitroso, en pocas palabras nitro, y aquí tenemos estos dos puntos que ambos tienen que ver con el sistema turbo o supercargado. Pero la diferencia radica en que si es un turbo supercargador donde el ingreso de presión de aire es de menos de 15 libras o superior a las 15 libras de presión. Entonces, estas son las fórmulas. Tiene que ver con el diámetro del cilindro, dependiendo la cilindrada del motor, por estos valores. En el caso de Street, 4 milésimas de pulgada, 5 milésimas High Performance, 55 10 milésimas en nitro,
6 milésimas en turbo de menos de 15 libras y 7 milésimas de pulgada en mayores a 15 libras de presión. Eso es con respecto al anillo número 1. El anillo número 2 presenta otros valores y por ende diferencias en holgura. Tenemos en Street 5 milésimas de pulgada, en High Performance 53 10 milésimas de pulgada, en el caso de Nitro 55 10 milésimas de pulgada, y aquí en estos valores menos de 15 libras 57 10 milésimas y mayor a 15 libras 63 10 milésimas de pulgada. Aquí al final les escribo un ejemplo en donde vamos a utilizar un diámetro fijo que sería 4 pulgadas, que es prácticamente el diámetro de un bloque de Chevrolet 350 o 5.7 litros. Lo multiplicamos aquí por el caso de que sea supercargado de mayor de 15 libras de presión. 4 pulgadas por 7 milésimas de pulgada. Eso nos da una holgura correcta de instalación de prueba de 28 milésimas de pulgada. Para ello es importante la herramienta que son estas lainas. Buscamos la medida. Aquí en este caso tenemos 25, 30, no tenemos el intermedio de 28. Tenemos que buscar dos lainas para realizar la sumatoria. 20 y 8, aquí tenemos la 28 milésimas de pulgada, que es la holgura correcta de prueba. Y luego procedemos, después de chequearlo en el bloque, como les enseñé anteriormente, ya podemos realizar la instalación de esos anillos. Ahora bien, vamos a hablar sobre los materiales con que se realizan estos anillos y también el revestimiento extra que cada casa fabricante realiza sobre estos anillos. Y todo siempre tiene que ver con mayor performance, y este gráfico está en forma descendente para explicarles que el último parámetro es el de menor calidad o más de uso cotidiano, y empezando por el número 1 significa que están fabricados para mayor exigencia mecánica. Entonces, en materiales tenemos Steel 9254. Este es prácticamente un material exclusivo de la marca Male. ¿Ok? Es una casa que de mi preferencia. Este material va con un revestimiento utilizado por ellos, el HB385. En inglés van a ver la palabra cutting. ¿Ok? Eso es importante. Estos son prácticamente anillos que trabajan con pistones de unas dimensiones en milímetros. Significa que tanto el anillo número 1 como el número 2 de compresión trabajan con 1 milímetro de espesor. Estamos hablando del espesor como tal, esta medida. ¿Ok? Este es una medida axial, y después tenemos también la medida radial. Eso es importante, todas esas especificaciones. Por lo general, muchos pistones y anillos trabajan con escala de espesor de 1/16, ambos pistón de, anillo número 1 y anillo número 2, y después el expansor de aceite es medida 3/16. Pero ahorita vamos a tomar en cuenta estos detalles de materiales y revestimiento. Después tenemos el material Gas Nitride Steel GNS, que también es un simple material con único revestimiento, que es eso, GNS. Esos anillos se utilizan mucho para carreras en óvalos. Mucha exigencia constante, y prácticamente es desechable en el sentido que se utilizan para competencia y de larga duración. Utilizan este tipo de material. Luego tenemos otros componentes, que es el PC479. Usa un revestimiento PDB, igual son de capacidad superior, no necesariamente por ser de estos materiales son los que deben utilizarse para un armado high performance, porque aquí
el más común de todos es justamente el ductile iron. Ese es el de mayor utilización en el mercado de componentes high performance. ¿Por qué? Porque este ductile iron tiene un revestimiento que se denomina plasma moly y existen estas variantes PM278 y PM251. La palabra moly es el diminutivo de molibdeno. Entonces, estos prácticamente son los anillos que se utilizan para un armado comúnmente, en mi caso, high performance. Y tienen que tomar en cuenta que cuando ustedes lean la palabra moly y si realizan eso, compran esos anillos para un bloque de aluminio, no son recomendables. ¿Ok? Esto estamos hablando que estos anillos se utilizan en bloques de fundición de hierro. No lo utilicen para aluminio. Tampoco el molibdeno trabaja con combustibles impulsados por alcohol. Tampoco deben utilizar ese compuesto. Luego están los anillos que se denominan stainless steel, acero inoxidable. Y por último, los de fábrica, que son el cast iron, que sería hierro colado. Entonces, tomen nota de este gráfico y le agrego estas marcas, aparte del Male, el Wiseco y el Total Seal, que son marcas líderes en lo que representa anillos de los pistones. Vamos a hablar ahora sobre lo que representa el espesor de los anillos. Y también vamos a hablar de la posición donde deben quedar estas aberturas. Aquí a mis espaldas veremos ese gráfico en este momento. Vamos a continuar aquí con el gráfico, en donde aquí sí aparece lo que es el espesor axial, lo que es este punto, que tiene que ver directamente con el espesor de las ranuras de los pistones que hemos solicitado. Entonces, los más comunes voy a poner aquí en la gráfica. Tenemos aquí por lo general en pulgadas, anillo número 1 y número 2, 1/16, es su medición que van a ver, y el del expansor de aceite, incluyendo lo que es los rieles, 3/16. Aquí los pasé en pulgadas en numeración y aquí en milímetros para que tengan la conversión. Vamos a hablar de 1/16. Tenemos que son 625 10 milésimas de pulgada. Si lo pasamos a milímetros, tenemos 1 milímetro con 587 milésimas de milímetro. Y aquí los tenemos representados según este grupito, es el más común. Luego tenemos también el de 5/64 y el expansor igual de 3/16. Estos son un poquito más gruesos. Por lo general, la norma es que mientras el anillo sea más delgado, es para más high performance. Significa que hay menos peso por movimiento, más velocidad, y claro, todo esto afecta en las cantidades de revoluciones por minuto. Aquí poseemos, por ejemplo, el caso de la marca Male, que utilizan esa justamente en la versión superior, mediciones prácticamente extremas de 1 milímetro de espesor, lo que es el anillo número 1 y número 2, y 3 milímetros lo que es el expansor. Y si después tomamos en cuenta también mediciones que existen en milímetros de 1.5, prácticamente es muy cercano a lo que es la medida de 1/16. E igual tenemos el caso de 4 milímetros, que en este caso siempre es un poquito más de mayor altura. Entonces tomen en cuenta esto. Ahora vamos con lo que representa la posición de instalación dentro del bloque de motor. Significa, antes de instalarlo con lo que es, este es el suncho para la instalación final dentro del cilindro, tenemos que tomar en cuenta las posiciones de abertura que tienen que quedar la posición. Recuérdense que cuando vayan a realizar esa instalación, utilicen aceite de motor mineral, ¿ok? Pónganle suficiente aceite y
vayan girándolo para luego realizar el punto final de instalación. Entonces, saquen fotografía. Esta es mi recomendación. Hay muchas variantes dependiendo la persona. Este es el que siempre yo he utilizado. Entonces, si hablamos ya con el primer riel, vamos a empezar como hicimos la colocación. Empezamos por el expansor. Lo colocamos. Vamos a aplicar un detalle importante. Es importante tomar en cuenta esto, lo que es engine front, la posición del motor. ¿Ok? Los pistones por lo general tienen que venir identificados dónde va su frente. Aquí tenemos el pistón de un motor Chevrolet T50. Este punto excesivamente grande es el frontal. Ese es el señalamiento. Hay muchos pistones que lo utilizan ese señalamiento por la parte interna del pistón. Y aquí tenemos en cambio un pistón de Big Block, en donde aquí ya esa norma cambia porque esto es un motor que tiene que saberse cuál es su top, la posición de arriba, porque tenemos las válvulas de admisión, ¿verdad? Vamos a imaginarnos 1, 3, 5, 7. Aquí tenemos la de admisión, que prácticamente está después. Pero ahorita sí, pongamos el caso que estamos en el 2, 4, 6, 8. Tenemos que la admisión, la válvula es la primera. Entonces, aquí lo que manda es que el pistón sea top en este punto. Eso, aquí es la única variante en este caso. ¿Ok? Pero según la posición que estamos hablando de top o de frontal, así tienen que colocarse los anillos. Entonces, el expansor prácticamente, siempre tomando en cuenta esta referencia, significa que la abertura del expansor va a quedar por debajo. Luego tenemos lo que es el riel superior, lo denominé top oil rail. Tenemos que estar prácticamente en la parte superior a 45 grados de este ángulo. El bottom, el riel inferior, la abertura tiene que quedar en este punto. Y luego tenemos justamente los dos anillos principales de compresión, el número 1 y el número 2, que tienen que estar su abertura totalmente opuesto, 180 grados. El anillo número 2 en este punto, mirando frente, y el anillo número 1 totalmente opuesto. Entonces, con esto he dado un gran global muy importante sobre lo que es anillos en los pistones. Y bueno, si ustedes tienen alguna duda, háganmelo saber por comentarios públicos y nos veremos aquí en La Mecánica de Paul.